Se plantea el siguiente problema. Un sistema de comunicaciones digitales binarias de banda base utiliza el pulso de la figura 5A, este pulso, para señalizar un 0, y el pulso de la figura 5B para señalizar un 1. Si miramos estas figuras, son pulsos de duración t segundos, t mayúscula, y hay un parámetro A de amplitud, menos A por acá, y un parámetro A de amplitud acá también. Este pulso va desde t cuartos hasta 3 t cuartos, y este aquí tiene una transición en t medios. Y la parte A dice así: determine la energía media por bit de esta modulación considerando bits de mensaje equiprobables y exprese A, esta amplitud A, exprésela en términos de EBIT. En adelante, para las partes B, C, D y E, trabaje en términos de EBIT. Entonces, vamos a esta primera parte, la parte A, donde se pide determinar la energía media por bit. La energía media por bit siempre es igual a la probabilidad del bit 0 por la energía del bit 0 del pulso correspondiente al bit 0 más la probabilidad del bit 1 por la energía del pulso correspondiente al 1. Ahora, si miramos en algo más de detalle estos dos pulsos, este pulso aquí tiene siempre amplitud A o menos A por toda la duración de t segundos, y este aquí tiene la amplitud A durante t medios segundos. Y eso por supuesto que es importante para el cálculo de energía. En el caso de la energía del 0, la energía del 0 es igual a la integral de 0 a t por básicamente esta señal del 0, que la podemos dibujar así, al cuadrado, de t. Esa es la energía del 0, y entonces, por supuesto, digamos, al elevar esto al cuadrado queda permanentemente constante a cuadrado, entonces queda esto igual a la integral de 0 a t de a cuadrado de t, y esto es igual a cuadrado por t. La energía del 1 es igual a la integral de 0 a t, pero como sabemos que este pulso del 1 tiene valor 0 entre 0 y t cuartos y valor 0 entre 3 t cuartos y t, podemos por supuesto también decir que esto es simplemente la integral desde t cuartos hasta 3 t cuartos de el pulso al cuadrado, es decir, estamos hablando de esto al cuadrado de t. Entonces esto es igual a integral de t cuartos hasta 3t cuartos de a cuadrado de t, y por lo tanto esto es igual a cuadrado t medios. Esa es la energía del 0, la energía del 1, y se está indicando en el enunciado que esto aquí es un medio y esto es un medio. Las probabilidades de los bits son iguales, los bits son equiprobables, así que tenemos probabilidad de un medio y un medio. Así que realmente, finalmente, la energía media por bit, continúo aquí abajo en el color negro, es igual a un medio por a cuadrado t más un medio por a cuadrado t medios. Esto es igual a en cuartos, aquí tenemos un cuarto y aquí tenemos 2 cuartos, así que da 3 cuartos a cuadrado t. Esa es la energía media por bit expresada en
términos de A, tal como lo pide el enunciado. Ahora, de aquí directamente se despeja la amplitud A. Entonces, así, la amplitud A es igual a 4/3 dividido por T, 4/3 bit dividido por T, y de eso la raíz. Y por supuesto podemos sacar el 2 afuera si queremos, queda 2 raíz de bit dividido por 3t. Esa es la respuesta a la parte A. Veamos si es que tenemos el desarrollo completo y exprese A en términos de bit. Eso es. Vamos entonces a la parte B. En la parte B lo que se pide es hacer un diagrama de bloques del receptor especificando claramente todos los elementos. Bueno, el receptor en este caso es un receptor que tiene dos ramas. Entonces tenemos la primera rama que tiene el filtro adaptado al pulso 0, lo vamos a llamar H sub 0 de t. Tenemos el filtro seguido por un muestreador. El muestreador cae en el instante t, seguido por una constante C sub 0 y finalmente está el dispositivo de decisión. Que es siempre este rectángulo acá, y lo hago alargado porque hay una rama del 1 que simplemente la voy a producir replicando la rama del 0, y esa rama del 1, la única diferencia es que no hay una constante C0 y no hay un filtro H0, sino que el filtro es H1 y la constante es C1. Lo que hace el dispositivo de decisión es declarar un 0 si es que este valor acá es mayor que este, o declarar un 1 si es que este valor es mayor que este. Acá por este lado entra la señal recibida. Ahora, se pide especificar claramente los filtros adaptados. Entonces, H0 es un filtro adaptado a el pulso 0 y es la versión espejo invertida del pulso. Entonces, lo mejor que podemos hacer siempre es marcar el instante t y después simplemente hacemos la versión invertida del pulso así. Ese es el filtro adaptado al 0, pero tenemos que especificar acá estas amplitudes porque así lo pide el enunciado. Esta amplitud es A, pero se había pedido trabajar exclusivamente con bit en adelante, así que en estricto rigor lo que tenemos que poner es raíz de 4/3 bit partido por t, o bien 2 partido por raíz de bit 2 por raíz de bit partido por 3t. Voy a hacer un espacio para eso. Vamos a poner aquí 2 raíz de bit partido por 3t, y aquí es menos 2 raíz de bit partido por 3t. Ese es el filtro del 0. Este instante de aquí es, por supuesto, t medios. Con eso tenemos todos los instantes y todas las amplitudes relevantes de
este filtro. El filtro adaptado al pulso 1, por simetría, es igual a la señal del 1, que es la señal que se presenta acá. La amplitud A ya la hemos determinado y estos instantes también están descritos. No es necesario que repitamos exactamente el mismo dibujo. Vamos al enunciado nuevamente. La parte B entonces está resuelta. Y vamos a la parte C. La parte C pide bosquejar la señal en la salida del filtro adaptado al pulso 0 cuando se transmite un 0, indicando instantes y amplitudes relevantes de la señal de salida. Es decir, estamos asumiendo que acá ingresa un 0, vamos a asumir que ingresa sin ruido, y lo que se pide es la salida acá, la señal X0 de T dado que se transmitió un 0. Para hacer eso, lo podemos hacer en forma gráfica, ¿sí? Entonces lo que tenemos es el pulso que se transmite, lo voy a dibujar ahora en verde, es el pulso correspondiente al 0, y ese se convoluciona con el filtro adaptado, que lo voy a dibujar en azul, que es el filtro adaptado al pulso 0, así que es la versión espejo invertida, es este filtro adaptado de acá. Entonces tenemos es una señal que tiene este aspecto. Ahora, la convolución gráfica en realidad puede ser suficiente para resolver esto. Lo que voy a hacer es ser un poquito más detallista para facilitar el análisis de cómo resulta esa convolución, y para eso recordemos que la salida, en este caso x0 de t, es igual a la convolución entre la señal del 0 y el filtro adaptado al 0. La convolución, si la escribimos como la integral, es una integral de menos infinito a infinito de la señal del 0 de t menos tau por el filtro del 0 de tau de tau. Y escribo esto con bastante detalle porque lo que quiero es que nos enfoquemos en esta señal, en la señal de el 0, que si se fijan tiene aquí un corrimiento, va corriéndose. Entonces, si es que graficamos en tiempo tau, voy a mover esto ahí, graficamos en tiempo tau la señal del 0, tenemos que graficarla de la siguiente forma. Espejo invertida debido a esta inversión de acá, porque va con menos tau y la variable que nos interesa graficar es tau. Así que con respecto a tau, la señal S va espejo invertida, pero además tiene un corrimiento de t. Entonces analicemos ese corrimiento de t. Concretamente, si es que acá tau vale t, recuerden que t es el valor en el cual se evalúa la salida, por lo tanto este t es el que determina en qué valor vamos a estar observando la salida de la convolución. Cuando la variable de integración tau vale t, entonces lo que tenemos acá es t menos t da 0. Por lo tanto,
lo que se está evaluando es S0 en 0. Y ese valor de S0 en 0 es este valor de acá. Esto es S0 en 0. Es el valor que toma el pulso en este punto de acá, que está espejo invertido, por lo tanto ese punto corresponde a este punto de acá. Y cuando tenemos que tau vale t menos t mayúscula, entonces lo que obtenemos es t menos t minúscula más t mayúscula. Entonces es S0 de t menos t minúscula más t mayúscula, vale decir, tenemos S0 de t mayúscula. Así que en t menos tau, lo que se está evaluando es este punto de acá. Este punto de acá, S0 en t, que ahora está ubicado acá. Así que este punto aquí es el que corresponde a S0 de t en la convolución. Pero el instante en el que ocurre esto es este de aquí. Es el instante tau igual a t. Así que t en nuestra convolución está aquí. Este punto es t y este punto es t menos t, que son los dos puntos de tau en el cual hemos evaluado eso. Y hago este análisis un poquito más extenso, si bien digamos la convolución es una operación que a estas alturas tiene que estar clara, pero para ponerlo exactamente en el contexto puntual de la convolución en el filtro adaptado. Lo que ocurre es que en la medida que t va cambiando, en la medida que hay un valor de t, del tiempo cronológico que va avanzando, en el cual queremos observar esta salida x0, en el cual queremos observar esta señal de salida x0, que es función del tiempo, tenemos que darnos cuenta que la convolución st lo que hace es ir moviendo a este pulso en esa dirección. En la medida que t avanza, el pulso va avanzando hacia la derecha, así como está graficado acá. T, este valor de t es negativo. Y este pulso de acá permanece en 0, que es este producto acá que estamos calculando. Entonces tenemos acá un rectángulo negativo seguido por un rectángulo positivo. Entonces llega un momento, y aquí es bastante simple de observar cuándo es, porque ya sabemos que este punto aquí es t. Cuando t vale 0 en el espacio tau, comienzan a tocarse estos dos flancos y en el momento en que t comienza a crecer, antes de llegar aquí a t medios, en esto acá hay una porción de este pulso rectangular con este rectángulo que se van multiplicando y hay una integral de esa área, pero es una integral negativa porque es un valor positivo por un valor negativo. Y de esa forma podemos establecer de que la salida en t comienza decreciendo. Comienza decreciendo hasta que ambos rectángulos, este y este, estén completamente sobrepuestos. El producto integrado es el valor más negativo que se observa. Y después, este flanco de acá comienza a estar presente. Voy a dibujarlo aquí en verde. Comienza a estar presente de esta forma acá. Entonces tenemos esta porción con esta porción que restan área. Esta porción la voy a dibujar con otro color
esta porción con esta porción son áreas positivas porque es positivo por positivo y negativo por negativo, suman hasta que llega un punto en que el pulso verde está completamente sobrepuesto con el pulso azul, así, y completamente ambas áreas, negativo por negativo y positivo por positivo, se suman generando el área máxima que se observa, y eso ocurre en el momento en que este punto de acá, T, vale T. Aquí tenemos T mayúscula. Así que acá, en T mayúscula, se observa este punto máximo. Y este punto mínimo acá era en T medios. Por simetría, la salida tiene exactamente la misma forma, pero simétrica. Y de hecho, piensen en esta situación. El pulso tiene área positiva, área que suma, ¿no es cierto? Producto positivo, área que resta, hasta que se llega a un punto en el cual el pulso de entrada tiene esa posición y lo que tenemos es esto y esto generan un área con suma negativa, así que ocurre exactamente lo mismo, así y después así, donde este mínimo está en 3t cuartos y este punto acá está en 2t. Esa es la salida del filtro adaptado al cero cuando lo que se transmite es un cero. Vamos ahora nuevamente a la pregunta. La pregunta todavía no la hemos respondido completamente. Dice, indique instantes y amplitudes relevantes de la señal de salida. Entonces, si es que volvemos acá, lo importante es entender dónde están estas cúspides, y esas cúspides acá son cuando tenemos un rectángulo sobrepuesto con otro rectángulo. Ambos rectángulos tienen amplitud A y duración T medios, así que el producto integrado es A cuadrado T medios, pero para A tenemos otro valor, así que aquí es A cuadrado T medios, que reemplazando por el valor de EBIT, que lo tenemos acá, es 4 tercios EBIT partido por T. 4 tercios EBIT partido por T multiplicado por T medios. Se cancela el 2 con el 2, queda 2, así que queda 2 tercios EBIT. Se cancela también el T. 2 tercios EBIT. Y de igual forma podemos calcular este valor de acá. A ver. Ese valor de ahí. Que si lo pensamos con un poquito de detención, es exactamente el doble porque simplemente son dos de las mismas áreas. Así que tenemos, esto es A cuadrado T, pero en realidad es igual a 4 tercios EBIT. Y con eso queda respondida la pregunta C. Hagamos ahora en forma completamente análoga, pero un poquito más resumida, la parte D. La parte D pregunta,
bosqueje la señal de salida del filtro adaptado al pulso 0, el mismo pulso que hemos estado analizando, pero ahora cuando se transmite un 1. Entonces, volvamos aquí a esta figura y volvamos a copiar la gráfica inicial, donde acá en realidad ya no es el pulso del 1, sino que es el pulso, perdón, no es el pulso del 0, sino que es el pulso correspondiente al 1, que tiene esta forma. Y esta convolución es un poco más fácil tal vez de hacer gráficamente porque el pulso verde es simétrico, así que es cosa de visualizar cómo este pulso en la medida que se va corriendo va convolucionándose con esta señal. Tal vez todavía a modo de ayuda podemos hacer esta gráfica, que la voy a duplicar de acá también, para visualizar cómo ocurre la convolución. Y lo que voy a hacer es eliminar el pulso verde, pero no los instantes de tiempo, porque los instantes de tiempo siguen siendo exactamente los mismos. Este punto acá corresponde a S1 de T mayúscula. Este punto de aquí corresponde a S1 de 0, en el instante 0. Y desde luego el instante t también viene apuntado por el comienzo de este pulso del 1. Entonces, cuando esta punta del pulso comienza a tocar al filtro adaptado, primero hay t cuartos segundos en que no pasa nada, en que vale 0. Así que la salida la podemos graficar en el tiempo sabiendo que durante un cuarto del tiempo de símbolo, la salida es 0. Luego de eso hay un efecto muy parecido al que ya vimos en el caso anterior. Es un rectángulo que tiene una duración de t medios que progresivamente va superponiéndose más y más con este rectángulo de duración t medios hasta que llegan a completamente sobreponerse, y eso ocurre cuando este punto de acá está acá, cuando este flanco está acá, y lo que es más importante, cuando este punto está acá, en 3t cuartos. Y es una integración negativa, así que aquí hay un valor t medios 3t cuartos, 3t cuartos, que es el instante en el cual ambos pulsos están sobrepuestos y se genera este valor mínimo. Podemos desde ya determinar ese valor mínimo. Ese valor mínimo es el mismo que en el caso al cuadrado, es el caso anterior, son dos pulsos de duración t medios, así que este valor t mínimo acá es exactamente el mismo que teníamos acá, 2/3 EBIT. 2/3 EBIT. Y después continúa avanzando este pulso y comienza a estar sobrepuesto. Voy a dibujarlo acá. Comienza a estar sobrepuesto así. Entonces hay una parte que genera una
suma de área acumulativa y una parte que es área que se resta, hasta que, de hecho, justo cuando este pulso está en la posición que se muestra, vale decir, cuando el centro del pulso está acá, esto significa que hay un cuarto hacia acá y el pulso termina acá, y hay un cuarto hacia acá y el pulso llega al T, es decir, en el instante T, cuando este extremo del pulso llega a T, se genera un cero, porque son áreas positivas y negativas que se cancelan. Entonces tenemos acá T, 2T, 3T medios y T. Aquí se llega a 0. Y después este pulso continúa avanzando hasta que está completamente sobrepuesto con este, y ambos medios rectángulos o rectángulos de duración T medio están completamente sobrepuestos. Eso ocurre en 3T medios. Perdón, eso ocurre en un poquito antes, ocurre aquí en el instante 5T cuartos, ahí, y después ocurre un receso hacia acá y una salida hacia allá en forma completamente simétrica, donde eso es 7T cuartos. Y por supuesto, este valor de acá también es, aquí me faltó un signo menos, menos 2/3 de bit. Y aquí es 2/3 bit. Y me parece que acá también me faltó aquí un signo menos, lo voy a corregir. Menos, menos y menos. Perfecto. Eso responde en forma completa a la pregunta D. Y finalmente la pregunta E, bosqueje la señal en la salida del filtro adaptado 0, nuevamente el filtro de la rama 0, cuando se transmite un mensaje 0110. Ahora es esencialmente componer nuestro resultado de la parte C, esta convolución y esta convolución, en una señal completa. Y para eso vamos a usar un papel cuadriculado. También nos vamos a tomar un poquito más de tiempo para resolver esto, para ir a los detalles. Con práctica esto se puede hacer relativamente rápido, simplemente por inspección. Entonces usemos acá este papel, y lo primero que vamos a hacer es dibujar la señal transmitida. Ahí, a ver, algo así. La señal transmitida. Voy a copiar esto y lo voy a acortar un poco para que me quepa más en la página. Ahora sí. Uno, dos, tres, cuatro y 5 para el resultado.
Y lo primero que hacemos entonces es dibujar la señal transmitida. La señal transmitida es el pulso correspondiente al 0, seguido por el pulso al 1, seguido por otro pulso al 1 y seguido por un pulso del 0. Entonces dibujamos eso primero. Tenemos un pulso correspondiente al 0. Ahí. Un pulso correspondiente al 1. Otro pulso correspondiente al 1. Y finalmente un pulso correspondiente al 0. Esa es la señal transmitida, donde la base de tiempo es t, 2t, 3t y 4t. El pulso correspondiente al 0 genera, lo podemos dibujar acá, si queremos repetimos simplemente este de aquí, genera en la salida este pulso que tiene un mínimo en T medios y en 3T medios. Aquí hay un pequeño error, debiera ser 3T medios. Déjenme corregir eso, 3T medios. Y dura 2T. Entonces genera una salida que tiene una cúspide y un mínimo. Ahí. Así. Y dura 2T. Y exactamente lo mismo ocurre con el cuarto, que también es un pulso correspondiente a un 0, es decir, aquí este pulso genera una salida que tiene ese aspecto. Y el pulso correspondiente, a ver, yo podría tal vez acá, en este punto, ser un poco más cuidadoso con las magnitudes, acentuarlo un poco más como en este caso, vale decir subir acá más, así que voy a corregir eso. Vamos a borrar de una carrera esos dos y vamos a hacerlo un poquito más alto, ahí está. Y los pulsos 2 y 3 así y no, en algún momento se borró acá el eje de abscisa, voy a copiarlo. Ahí está. Acá. Esos dos pulsos generan esta salida de acá, que tiene una granularidad un poquito más pequeña, pero que en el instante t pasa por 0 y un cuarto después pasa por el máximo. Entonces, en el instante t pasa por 0 y después baja así y asá. Voy a acentuar eso un poquito más, ahí y ahí. Y lo mismo ocurre acá y acá. Y acá exactamente lo mismo, así. 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 Y ahí está. Y ahora lo que tenemos que hacer
es simplemente sumar vertical estas 4 señales rosadas. Entonces tenemos una primera parte que baja, luego sube a la cúspide, luego por un cuarto de periodo baja, esa rampa se acelera por otro cuarto de periodo, y luego es frenada en su progreso. Luego esta rampa y esta rampa se suman para llegar a una suma cero. Luego tenemos una rampa positiva breve que genera una cúspide que luego comienza a bajar acá y bajar acá. Durante 2 periodos de tiempo llega a esta cúspide donde es la única que hay. Durante t medio segundo y después vuelve a cero donde todas las demás también son cero. Luego tenemos una rampa positiva y una negativa seguida por 2 negativas, es decir, tenemos una nueva cúspide que baja rápidamente y luego comienza a subir nuevamente. En este punto se suma esta rampa con esta rampa negativa, pero esta es una rampa más fuerte, así que tiene una tendencia al alza y después cúspide y retirada. Y ahí termina la señal de la salida del filtro adaptado. Los instantes de muestreo son estos de acá, siempre en múltiplos enteros de t. Acá tenemos t, 2t, 3t, 4t, y los valores muestreados corresponden a 0 en estos dos casos, y en estas cúspides corresponde a los valores que determinamos acá, concretamente 4/3 bit. 4/3 bit es el valor de amplitud en la cúspide y los instantes de muestreo también están mostrados. Esto aquí es x0 de t. Por supuesto que en el receptor también hay una salida al filtro adaptado del 1 para la misma entrada. Ambas señales, la señal x0 que hemos determinado acá y la señal x1 análoga a esta, a ambas luego respectivamente se le restan las constantes y el resultado de las muestras menos las constantes se compara en el dispositivo de decisión. Con eso hemos concluido un ejercicio en el cual se analizan los distintos elementos de la mecánica del receptor óptimo y cómo funciona el receptor óptimo en la transmisión de bits individuales, pero también de mensajes con más de un bit.